La izquierda marxista, la izquierda creen que los humanistas y de ilustración son tibios. Que digan lo que quieran. Es que a mí lo que me interesa son los resultados. Yo como socialdemócrata no defiendo las ideas porque estoy enamorado de los principios y del concepto de la dialéctica material. No. Ay, mira, nosotros hacemos estas cosas y la gente vive mejor cuando las haces. Sí. Ay, los niños están más a gusto en su escuela. Sí. Ay, la gente se enferma menos, se cura más cuando se enferma. Sí. Y todos los niños van a la escuela. Sí. ¿Y hay más alimentación? Sí. Y hay menos conflictos sociales porque la gente vive con cierta dignidad, va aumentando la dignidad de su vida. Sí. Pero es que no quieres la revolución. No. ¿Estás seguro que es mejor que esto? Demuéstramelo. Si me lo demuestras, igual te creo. Pero yo veo los resultados de las gestiones socialdemócratas en distintos países y lo que dejan cuando se van. Porque como demócratas se van porque hay a veces relevo en el poder, y lo que dejan permanece y es difícil destruirlo. Mira el trabajo que le está costando a Ayuso destruir la sanidad en Madrid, que está trabajando en ello durísimo. Y Feijóo se va a poner a acabar con la sanidad española si llega a gobernar, que no creo que lo haga. Le va a costar trabajo. No es tan fácil destruir una institución socialdemócrata. Pero no va a ganar Feijóo. El problema que tenemos ahora, claro, es que cuando las encuestas favorecían al PP, ya tiene que nombrar ministros, no, esto ya está dado. El PSOE debe estar en pánico porque ya perdieron las elecciones. Miren, las encuestas dicen ya perdieron. Y ahora que las encuestas dicen que igual ganan pero no gobiernan porque la izquierda tiene más votos, bueno, no, las encuestas hay que tomárselas con un grano de sal, ¿eh? No, porque igual eso está manipulado, no puede ser así. No, pero además Feijóo no puede bajar las manos. No, pero ¿qué se creen en el PSOE? Ahora van a creerles a las encuestas. Es muy divertido, yo encuentro muy divertido la contradicción que tienen entre lo que dicen cuando las encuestas los favorecen y lo que dicen cuando las encuestas van en su contra.